quería compartir con ustedes, a modo de meditación, algunas ideas sobre la misericordia que estuve leyendo de algunos libros, que en particular me marcaron mucho, sobre un tema tan importante para la vida de fe, que tanta importancia le está dando el Papa Francisco. En esta primera parte quisiera reflexionar sobre el concepto que cada uno de nosotros tenemos de la misericordia de Dios. Muchas veces se considera que no es más que un atributo divino, no es más que una característica que se da en Dios. Algo así como un adjetivo que califica a la persona, el obrar divinos, especialmente en algunas circunstancias y con algunas personas, como si fuera algo excepcional en Dios. Pero el mismo Santo Tomás enseña que el más divino entre todos los atributos divinos, el que más denota la realidad divina, es la misericordia. Llega incluso a afirmar que la justificación de un pecador es un acto mayor que el acto de la creación del universo. Todo esto es tan verdad que incluso podríamos ir más allá para decir que no tratamos sobre uno de los atributos de Dios, sino que nos acercamos al misterio de Dios, a su ser. Dios no ama, sino que se dice que es amor. Dios no es misericordioso, sino que es misericordia. Misericordia, entonces, entenderla no solo como una palabra del Evangelio, sino que es la persona misma de Jesucristo. Es el amor del Padre compasivo que se encarna, se acerca al hombre, asume un cuerpo, un rostro, un corazón de hombre. A lo largo de la Escritura podemos ir viendo cómo se va manifestando este Dios, misericordia. A partir de la creación, dice San Ambrosio, leo que Dios ha creado al hombre y que cuando llegó a este punto descansó, al tener un ser al que perdonar los pecados. Dios, por un designio misterioso y admirable, cuando decide crear, decida que existe un universo que exprese su misericordia como su identidad más profunda, al tener un ser al que perdonar los pecados, dice San Ambrosio. Más tarde, cuando Moisés le pregunta en el Éxodo 3:14 cuál es su nombre, Dios le responde: soy el que soy. Pero después, más adelante, en el libro del Éxodo, se proclama con palabras bien explícitas también, como el Señor, el Dios misericordioso y piadoso, lento a la ira, rico en amor y fidelidad. Muchas veces, en nuestras catequesis, en nuestras charlas, en nuestra manera de transmitir la fe, implícita o explícitamente, podemos dar otra imagen de Dios. La imagen de un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos, que administra una justicia humana sobre la base de méritos y deméritos, que se complace en el que le obedece y reprocha a quien no le escucha, que para ser misericordioso debe cerrar por fuerza los ojos o fingir no ver. Pero un Dios, una divinidad concebida de este modo, es simplemente una proyección de nuestra idea de justicia, de una idea terrena de justicia, que está controlando vigilante la conducta humana, que tiene una cuenta rigurosa de los méritos que va acumulando cada uno y que actúa en consecuencia sin admitir réplicas.
Muchas veces es una imagen incorrecta, una imagen de un Dios castigador, la que tiene muchas personas que se alejan de la iglesia, que se alejan de la fe, que se alejan de nuestras comunidades. Pero no pareciera ser este el Dios de Jesús, ¿no? El Dios del Evangelio, que se muestra particularmente en algunas parábolas. Y vemos la parábola del padre que corre conmovido al encuentro del hijo que se alejó, que pidió su herencia y despilfarró sus bienes. Y el padre va corriendo, lo besa, lo abraza y organiza una fiesta sin que el joven le pida perdón. O la parábola del amo que injustamente, según un criterio humano, da la misma paga prometida a los obreros de la primera hora a los que han trabajado menos. O la parábola del hombre justo, perfectamente observante y que practica el ayuno, incluso más de lo que prescribe la ley, pero cuya oración no es grata a Dios, a diferencia de la invocación de ese pecador público que no se atreve ni a mirarlo y que conmueve el corazón de Dios. O la parábola del viñador que convence al dueño para que tenga paciencia un año más con la higuera que ocupa el terreno sin dar ningún fruto. O la revelación de un Padre Dios, absolutamente nada serio, sino que hasta hace fiesta en su cielo y nunca disfruta tanto como cuando un solo pecador se convierte. Mientras que no provocan ninguna fiesta, los otros 99 que no necesitan convertirse, eso creen ellos. Y hay una parábola final, ¿no? El punto quizás más elevado en el que se manifiesta esta misericordia de Dios, que es en el momento en el que Jesús en la cruz nos revela el corazón del Padre regalándole el paraíso a un ladrón de profesión, a uno que podemos imaginar se pasó toda su vida robando y que un instante antes de morir le pide que se acuerde de él en su reino. ¿Qué cristiano no se sintió alguna vez escandalizado por estas parábolas? ¿No se sintió incómodo? Entonces, en todas estas parábolas se revela un Dios que es evangelio, que es buena noticia, especialmente, particularmente para los pecadores. Es un Padre con entrañas de misericordia, con ternura y paciencia infinita. No puede no ser misericordia. O sea que la misericordia no es solo uno de sus atributos, de sus características, algo que Dios pone en acto en determinadas circunstancias, como si fuera casi una excepción, con determinadas personas, o una benigna concesión extraordinaria, sino que es su propio ser, su naturaleza profunda, su misterio, su alegría. Todo eso es la misericordia. Y voy a pasar entonces, en esta segunda parte de la meditación, sobre el camino que nos marcan algunos santos, sobre las actitudes concretas que favorecen la confianza en Dios, en su misericordia. Me refiero en particular cuando caemos en un pecado, cuando pasamos por un momento difícil y en general en toda nuestra vida. Pero antes me parece bueno aclarar que la misericordia no está solo ligada al pecado, no tiene una relación directa con el pecado como si fuera la respuesta de Dios a la transgresión, al pecado. Es cierto que lo incluye, ¿no? Pero esto sería el perdón, ¿no? Que es un elemento constitutivo importante de la misericordia, pero no es solo eso. La misericordia es mucho más, no está ligada solo al mal, sino también al bien que recibimos de Dios. Y como está conectada con el bien recibido, no es algo eventual, ocasional, sino que todo el tiempo
se da la misericordia de Dios para con nosotros. No es algo que sea proporcional a la acción transgresora del hombre. Por ejemplo, podemos poner la creación. Nadie de nosotros puede decir que se merecía ser creado, que se merece ahora mismo tener el ser. La creación tampoco es algo solo del pasado, sino que Dios constantemente nos está sosteniendo en el ser, a cada instante. Podemos decir que fuimos predilectos, preamados por Dios, pero no que nos merecemos, que tenemos méritos para haber nacido, para ser creados. Es un acto de amor, de misericordia de Dios para con nosotros. Es una gracia. Y así con todos los actos de misericordia que Dios tiene. Si Dios no fuera misericordia, entonces nosotros no existiríamos. Esta idea de que la misericordia es mucho más que algo negativo está en el Salmo 136, ¿no? Y en muchísimos salmos. Pero en particular este salmo repite una y otra vez como una letanía, ¿no? Porque es eterna su misericordia. Entonces es una alabanza al Dios creador del mundo y redentor de Israel. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo con sabiduría los cielos, porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Confundir perdón y misericordia nos lleva al error de pensar que para que alguien experimente la misericordia tiene que cometer forzosamente muchos pecados. Pero vemos que en la experiencia de los santos, que fueron cristianos, personas santas que experimentaron la misericordia en su más alto grado, sin embargo, fueron grandes santos. Es suficiente pensar en María, en su canto del Magnificat. Ella proclama la misericordia que Dios tuvo con ella y con todo el pueblo de Israel. Y ahora volviendo un poco, retomando estas actitudes que nos marcan los santos, este camino espiritual sobre la confianza que debemos tener en la misericordia, ¿no? Y me gustaría empezar con la experiencia espiritual de Santa Teresita de Lisieux y el descubrimiento de este camino que ella hace. Teresa quiere ser santa, quiere amar a Dios con todo su ser, tiene un gran fervor espiritual, quiere servir a la iglesia, pero descubre que ella es débil, descubre su debilidad y se da cuenta que sola no puede. Entonces quiere descubrir un ascensor para subir al cielo. En otras palabras, quiere descubrir cuáles son esas actitudes que van a traer la gracia de Dios para llevarla allí donde ella sola, con sus propios medios, no puede. Y algunas de estas actitudes que descubre son la humildad, la aceptación de su pequeñez, el abandono y una confianza, dice en una carta, una esperanza ciega en la misericordia de Dios. Esperanza ciega en la misericordia de Dios. Entonces Teresa nos enseña que es importantísimo que esta confianza sea realmente en Dios y no en nosotros mismos. En una carta Teresa decía, hablando de sus grandes deseos, de su fervor sensible, que no son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. No es el fervor sensible, no son sus virtudes, sus cualidades, su santidad, sino que está únicamente en Dios. Es fundamental esto, ¿no? Que nuestra confianza no caiga en nosotros mismos, para que cuando caigamos en una falta, cuando nos vaya mal, no nos desmoronemos totalmente,
sino que sea la confianza en el amor de Dios, en su misericordia, en su ternura, en el hecho de que Dios es nuestro Padre y no nos abandona, y que su amor es incondicional, no está sujeto a ninguna condición. Ahora muestro un extracto de una carta a uno de los padres con quien intercambió correspondencia y Teresa le fue contando su camino espiritual. En este texto veamos cómo Teresa descubrió a Dios como Padre y en qué medida es la confianza la que nos hace agradables a Dios y es lo que atrae las gracias de Dios. Dice así la carta: quisiera tratar de hacerle comprender, con una comparación muy sencilla, cómo ama Jesús a las almas que confían en Él, aun cuando sean imperfectas. Supongamos que un padre tiene 2 hijos, traviesos y desobedientes, y que al ir a castigarles, ve que uno de ellos se echa a temblar y se aleja de él aterrorizado, llevando en el corazón el sentimiento de que merece ser castigado. Esta es la actitud del primer niño. Ahora leo la del segundo. Y que su hermano, al contrario, se arroja a los brazos de su padre, diciendo que lamenta haberle disgustado, que le quiere y que para demostrárselo será bueno de ahora en adelante. Pero no termina acá la carta y continúa. Además, si este niño pide a su padre que le castigue con un beso, yo no creo que el corazón de ese padre afortunado se pueda resistir a la confianza filial de su hijo, cuya sinceridad y amor conoce. El amor del niño debe ser sincero, con un verdadero deseo de mejorar, pero se ve en el niño esta confianza atrevida, ¿no?, que tiene en su padre. Y sigue diciendo: sin embargo, no ignora que su hijo volverá a caer en las mismas faltas, pero está dispuesto a perdonarle siempre, si su hijo le vuelve a ganar una y otra vez con el corazón. Esta confianza debe nacer de un arrepentimiento sincero, de un amor sincero y verdadero. Pero es importante saber que podemos obtenerlo todo de Dios, ¿no?, y en particular el perdón que tanto necesitamos porque somos personas frágiles. Tenemos que saber que necesitamos siempre del perdón de Dios. Algo que sobre este tema siempre está en el pensamiento de los santos y lo enseñan es la confianza en Dios y la desconfianza en nosotros mismos. Saber que somos débiles, saber que nuestra posibilidad de perseverar en el bien es por gracia, que la santidad es un ideal que podemos alcanzar con la ayuda de Dios. Reconocer entonces, en primer lugar, la debilidad, que estamos sostenidos por alfileres. Me gustó mucho esta presentación que leí del Papa Francisco cuando se acerca a una cárcel en Palmasola, Bolivia, una cárcel que es conocida porque tiene un régimen severo que somete a los detenidos que han cometido delitos graves. El Papa Francisco se presenta de este modo a los encarcelados. ¿Quién está ante ustedes?, podrían preguntarse. Me gustaría responderles la pregunta con una certeza de mi vida, con una certeza que me ha marcado para siempre. El que está ante ustedes es un hombre perdonado, un hombre que fue y es salvado de sus muchos pecados. Así es como me presento. No tengo mucho más para darles o ofrecerles, pero lo que tengo y lo que amo, sí quiero dárselo, sí quiero compartirlo. Es Jesús, Jesucristo, la misericordia del Padre. San Francisco de Sales
tiene unas enseñanzas muy profundas sobre este punto. En particular, habla de las actitudes concretas que tenemos que tener cuando caemos en una falta, en un pecado. Y en primer lugar, las resumo muy sintéticamente. Una primera parte podría ser todo lo que no tenemos que hacer, negativo. Dice no asombrarnos ni sorprendernos, no turbarnos ni entristecernos a la vista de nuestras faltas cuando caemos. Y leo algunas frases, ¿no?, para resumir. No pensemos que mientras estemos en esta vida podremos vivir sin imperfecciones, porque esto no es posible, puesto que todos somos hombres y todos necesitamos estar persuadidos de esta verdad, para así no asombrarnos de vernos todos sujetos a imperfecciones. Después dice, perturbarse y desalentarse cuando uno cae en el pecado es no conocerse a sí mismo. En otra parte, la purificación y curación ordinarias, tanto de las almas como de los cuerpos, se verifica poco a poco, progresivamente, pasando de un grado a otro, a fuerza de trabajo y de tiempo. Más adelante, una caída en el pecado, incluso en pecado grave, no puede causar asombro más que en el cielo, donde estas caídas son imposibles. Aquí abajo no hay lugar para la sorpresa. Es siempre esta doctrina, esta enseñanza, ¿no?, de que el pecado está mal, es algo malo, y que si nosotros nos entristecemos con esa tristeza buena, esa tristeza que genera arrepentimiento, que hace que yo quiera amar más a Dios todavía, entonces la tristeza está bien. Pero muchas veces hay una tristeza mala, y es la que se da en la mayoría de los casos, la que nos suele pasar a todos, que es una tristeza que nos desalienta, es la que busca el demonio, ¿no?, desalentarnos, desesperarnos, y es lo que le pasó a Judas, ¿no? Intenta perturbar al alma. Entonces San Francisco de Sales dice, sí, ciertamente es preciso entristecerse, pero por haber ofendido a Dios, y no con un dolor malhumorado, lleno de despecho y de indignación, que en el fondo es por un amor propio, porque sentí entonces esa imagen que yo tenía ideal de mí se ve manchada, entonces viene esa cierta tristeza. Entonces el verdadero arrepentimiento, como todo sentimiento inspirado por Dios, por el buen espíritu, tiene que ser con paz, con sosiego. Entonces una enseñanza que también brota de esto es no asombrarnos de nuestras faltas, de nuestros pecados, ni tampoco de los pecados de los demás, exageradamente. Tener en claro que todos tenemos la misma naturaleza humana, dañada por el pecado original, todos tenemos la capacidad de pecar. Y leo ahora un texto del Papa Francisco también, de una catequesis, hablando sobre las obras de misericordia. La Madre Iglesia enseña a estar cerca de quien está en la cárcel. Pero Padre, no, esto es peligroso, es gente mala. Pero cada uno de nosotros es capaz, oíd bien esto, cada uno de nosotros es capaz de hacer lo mismo que hizo ese hombre o esa mujer que está en la cárcel. Todos tenemos la capacidad de pecar y de hacer lo mismo, de equivocarnos en la vida. No es más malo que tú o que yo. La misericordia supera todo muro, toda barrera, y te conduce a buscar siempre el rostro del hombre, de la persona. Y es la misericordia la que cambia el corazón y la vida, la que puede regenerar a una persona y permitirle incorporarse de un modo nuevo en la sociedad. Es esta mirada que tenemos que tener sobre nosotros, ¿no?, realista. Y ahora sigo entonces con los consejos, pero en positivo, ¿no?, sobre lo que deberíamos hacer, pedir la gracia, de intentar
no asombrarnos, no entristecernos con esa mala tristeza, sino que hay que intentar aprovechar las faltas para crecer en la humildad, para crecer en la confianza, en la misericordia de Dios. San Agustín resume esta ganancia en pocas palabras. Dice: todo contribuye al bien de aquellos que aman a Dios. Dice, repitiendo San Pablo, sí, todo, hasta las caídas, porque nos queremos levantar más humildes, más vigilantes y más fervorosos. Y San Francisco de Sales dice: benditas imperfecciones que nos hacen reconocer nuestra miseria, nos ejercitan la humildad, en el desprecio de nosotros mismos, en la paciencia y en la diligencia. Entonces el pecado hay que evitarlo y ofende a Dios. Pero Dios, por su misericordia, por su poder, puede sacar grandes bienes de este mal. Entonces, por una parte, tenemos que la humildad es importantísima. Es la base y el fundamento de todas las virtudes. Es la raíz, la madre, el lazo de unión de todos los demás bienes. ¿Y cuánto se puede crecer en la humildad cuando reconocemos una falta, una caída? Al mismo tiempo tenemos la soberbia, el orgullo, que es el principio de todo pecado, que se nos mezclan en muchas de las acciones que realizamos, incluso las acciones buenas, que es tan difícil de darse cuenta, de percibirlo. Hasta el punto de que San Agustín dice resueltamente: Dios mira con más agrado acciones malas a las que acompaña la humildad que obras buenas llenas de soberbia. Por eso, lo que aconsejan estos santos, San Francisco de Sales, es, en vez de buscar mil excusas atenuantes, en vez de hacer una introspección para intentar excusarme de lo que hice mal, reconocer: sí, he pecado, hice esto mal. Este soy yo, esta es mi miseria. Fui duro en mi corazón, fui orgulloso, menosprecié al prójimo, me olvidé de Dios, y así con todas las cosas. Hacer el propósito firme de cambiar, de mejorar. Pedir perdón a Dios en la confesión y seguir adelante con tranquilidad. Jesús nos dice: el que se humilla será ensalzado. Termino con un texto de Teresa. Al final de su último manuscrito autobiográfico, Teresa escribe: sí, estoy segura, incluso si tuviese sobre la conciencia todos los pecados que pueden cometerse, iría con el corazón destrozado de arrepentimiento a lanzarme en los brazos de Jesús, porque sé cuánto ama al hijo pródigo que vuelve a él. Y añade de manera oral a su hermana, la madre Inés, para que pase el mensaje: podría creerse que si tengo una confianza tan grande en Dios es porque no he pecado. Madre mía, di muy claro que, aunque hubiera cometido todos los crímenes posibles, seguiría teniendo la misma confianza. Sé que toda esa multitud de ofensas sería como una gota de agua arrojada en una hoguera encendida. Aunque tuviera conciencia de haber cometido todos los pecados del mundo, mi confianza sería la misma, pues se trata de la confianza en Dios y no en mí, en lo que hago. Entonces, hay que hacer todo lo posible para evitar el pecado, para no ofender a Dios. Entonces, cuando tengamos conciencia de haber pecado, reconocerlo con humildad, y para eso es conveniente confesarse regularmente. En el tiempo que nos toca vivir, hacer la contrición perfecta, pedir perdón de todo corazón, y cuando podamos, cuando llegue el momento, confesarnos. Pero siempre hacerlo con una infinita confianza en Dios, en su misericordia. No hay pecado que nos dé la licencia, el permiso
para dejar de confiar en Dios. Pero esto, bueno, es una gracia muy grande que hay que pedir. Es una tarea y una gracia para pedir. Pedámosle a Dios entonces esta gracia de crecer en la confianza en su misericordia.